Ok, reyes y reinas, en esta ocasión aprenderán a hacer esta hermosa flor. No olvides practicar el número de veces necesario hasta que te quede bien. Usar tus colores favoritos y sobre todo deleitarte. Hoy Master. I don't have Rey del Coin. Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy y que puedan deleitarse con el contenido que les voy a mostrar el día de hoy. Como saben, ya les había prometido de enseñarles a hacer origami para que incluyan a su familia y no dediquen todo el tiempo al juego. Así que voy a cumplir con esta petición. O sea, más que una petición, fue una propuesta de mi parte. Entonces nada, sin mucho preámbulo, vamos a empezar a hacer esta bonita flor. Quiero que al final vayas a los comentarios y me digas a qué flor de la vida real se te parece esta que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es tomar una hoja. O sea, claro, depende del tamaño en la que tú quieras hacer tu flor, pero esta es una hoja de maquinilla, de la que se usa en impresiones para impresoras. Entonces puede ser de cualquier color. En este caso he elegido una blanca. Es muy importante que se laven las manos antes de hacer cualquier figura. Entonces lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja completamente a la mitad. Miren, mitad tiene que ser justamente la mitad. Ok, entonces una vez pongamos los bordes a la par, vamos a presionar de esta manera los bordes y vamos aquí desde el centro más o menos y deslizamos hacia ambos lados. Ok, tenemos que marcar bien los dobleces para que nos quede bien la figura, aunque esta parte es solamente para tomar un trozo más pequeño de papel. Entonces vamos a doblar a la mitad nuevamente, pero así, a lo largo. Ok, entonces hacemos lo mismo, marcamos bien aquí y marcamos aquí. Ok, ahora vemos que tenemos unas líneas de referencia. Estas líneas nos ayudan a saber dónde tenemos que cortar o doblar. Entonces vamos a cortar cada una de estas líneas que se han formado vertical y horizontalmente. Tenemos que cortar con la mayor precisión posible, ya que esto es parte de la delicadeza de nuestro trabajo. Bueno, espero que en cámara se vean bien los dobleces, ya que no tenía a mano una hoja de color y tuve que elegir esta. Así que miren, aquí tenemos un rectángulo. La mayoría de estas figuras se hacen con cuadrados. Entonces, para convertir este pequeño rectángulo en un cuadrado, vamos a tomar, miren, toda esta parte de aquí arriba, este borde de aquí, que es el ancho de nuestro rectángulo, es el lado más cortito, lo vamos a poner a la par con este lado de aquí. Ok, miren, entonces tomamos toda esta parte y la vamos a llevar así, miren, ven, de esta manera. Abro nuevamente, ¿verdad? Entonces dijimos que toda esta línea de aquí la vamos a poner a la par con este extremo. Ok, entonces vamos a doblar. Miren, ponemos el dedo por aquí para así ayudarnos y vamos a doblar, doblamos
listo. Entonces una vez, miren, así debe quedar, así a la par, ok. Miren que forma como un pequeño triángulo, sobra un pedacito. Entonces vamos a presionar aquí en los bordes y ajustamos nuestro doblez. Ok, entonces esta parte de aquí la podemos doblar hacia atrás o hacia adelante, o sea, así, así o así lo podemos hacer, pero yo prefiero doblarlo hacia atrás, también se los recomiendo, para que ahí puedan ponerlo a la par con este sobrante de aquí, o sea, con la parte de la hoja, aquí donde se ve nuestro sobrante, que es este. Ok, miren. Entonces, nuevamente voy a repetir lo que tenemos que hacer, ok. Esta parte de aquí arriba la vamos a unir con esta de aquí. Entonces ponemos el dedo aquí y llevamos la cara del papel hacia los lados, ahí. Entonces ponemos parejo los dos extremos del papel y marcamos nuestro doblez. Entonces nos sobra como una pequeña pestaña, miren aquí abajo. Entonces vamos a voltear el papel y vamos a doblar justamente donde queda la línea del triángulo de abajo. Miren si se pueden fijar. Ok, entonces doblamos hacia arriba, siempre poniéndolo encima del borde del papel que está abajo del triángulo. Y esto es para conseguir un cuadrado. Como ya se lo había dicho, pueden abrir el papel y cortar la pestaña que aparece aquí. Ok, vamos a cortar esta pequeña pestañita. Recuerden que tienen que poner el video en alta calidad para poder ver todos los detalles. Okay, miren, esto si quieren no lo desechen porque lo podemos usar como el tallo de nuestra flor. Entonces viene lo bueno. Ya tenemos un cuadrado perfecto, como pueden ver. Y aquí tenemos una línea de referencia. Lo que vamos a hacer es que la vamos a marcar bien. Y vamos a abrir nuestro triángulo. Y en vez de pegar esta punta con esta punta, vamos a pegar a lo contrario. Ok, vamos a pegar esta con esta. Y hacemos así, miren, se ayudan de los dedos para que les sea más fácil. Miren cómo coloco los dedos aquí justo en el extremo del cuadrado, miren, aquí en las puntas. Ok, entonces ahora nunca presionen sin antes poner borde con borde. Miren, ponen borde con borde aquí, se fijan que esté igual del otro lado. Yo primero lo que hago es que marco este lugar, esta parte de aquí. Miren, me fijo bien por este lado que esté todo borde con borde, porque esto define la terminación de tu flor o de cualquier otra figura que estés haciendo. Ok, por eso es importante que los cortes al principio sean muy precisos, lo más que puedas, que nunca te va a quedar perfecto del todo, pero bien, una vez que ya hemos doblado nuestros extremos, o sea, lo hayamos puesto cara con cara, así y así, lo contrario, vemos que tenemos como la forma de una pequeña pirámide. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a juntar, miren, vamos a agarrar así, así, y vamos a pegar esta punta con esta punta, miren, así vamos a cerrar. Ok, y vamos a introducir el dedo aquí y vamos a hacer lo mismo. Ok, recuerden que deben tratar de poner todo a la par. Miren, aquí le vamos a dar un pequeño empujadito aquí, papel, un pequeño empujoncito para que
tome la forma de un triángulo. Entonces, miren, así debe quedar por abajo. ¿Ven? Si lo abro, ahora voy a tener unas líneas adicionales, que son estas. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a hacer para crear otras líneas más de referencia es ojear nuestro triángulo. O sea, voy a tomar esta parte y la voy a doblar hacia acá. Ok, miren, así. Entonces, este triangulito, esta pestaña, la voy a doblar hacia acá. No importa en el orden que lo hagan, ok. Solamente tienen que hacerlo y marcar en el centro. Ok, entonces volteamos y esta pestañita la doblamos para acá. Ponemos borde con borde y marcamos. Ok. Ahora tendríamos el mismo triángulo, pero tenemos unas líneas de referencia en el centro. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer nuestra flor ya. Lo más importante, tienen que fijarse, miren, estas pestañas que están aquí están abiertas, ok, miren, están abiertas. Entonces, por ese lado van a traer esta punta hacia acá arriba, pero tomando en cuenta la línea que tenemos aquí en el centro. Ay, no sé por qué tomé este papel blanco. Miren, esta línea, voy a ver si la marco para que tengan una mejor visualización. Ok, miren, esta línea que ven aquí es la línea que vamos a usar como referencia. Tenemos que traer esta punta hacia aquí arriba, pero este borde no puede sobresalir esta línea, tiene que estar encima de la línea. Ok, miren, traemos hacia acá. Tiene que quedar totalmente encima de la línea. Si se pueden ayudar de sus manos, de sus dos manos, para hacer esta parte mucho mejor. Ven, es muy fácil. Es el mismo paso para todas las esquinas. O sea, van a ver como que son muchos pasos, pero van a ver que es que se repite. Bien, entonces doblamos esta esquina también hacia arriba. Miren, todo hacia arriba. Entonces aquí atrás vamos a hacer lo mismo. Volteamos y vamos a traer todo este borde de aquí hacia acá al centro. Miren cómo lo hago. Agarro la puntita, pongo el dedo aquí y lo traigo y lo pongo todo par con par. Ok, entonces vamos a marcar. Tenemos que también ponerlo a la par aquí, para aquí y en el medio. Ok, entonces hacemos lo mismo con esta otra pestañita, que quede todo. Y bien, ahora tenemos la forma de un rombo, como podemos ver. Ok, miren, tenemos un rombo y ahora lo que vamos a hacer es ojear nuevamente. Miren, ojeo para acá, ahí se me enreda la lengua, y ojeo para acá. Ven, y ya estos serían casi los pasos finales. Y nuevamente tienen que fijarse que miren, esta pestañita de aquí está abierta. Miren, ven, el lado abierto, este está cerrado. Tienen que tomar eso en cuenta, porque si ponen este lado cerrado para acá, no les va a funcionar la flor. Ok, entonces miren, el lado que está abierto, ven que es doble. Puedes introducir tu dedo, no este que está totalmente hermético. Lo vamos a traer hacia aquí, hacia el centro nuevamente. Miren, y va a tomar una forma diferente a la que tomó antes. Miren, vamos a traer hacia el centro
el borde, miren. Así les va a quedar así, miren. Ok, este borde de aquí lo llevamos hacia el centro. Lo mismo tenemos que hacer con todo. Ok, miren, nos fijamos que este es el lado que esté abierto y vamos a traer hacia el centro. Tiene que quedar muy pegadito, pero sin salirse de la línea. Ok, ni este lado pasa para acá ni este lado pasa para acá. Entonces volteamos y hacemos lo mismo, porque es que como es una flor de 4 pétalos, son 4 pasos similares. Ok, ya que es una flor equilátera y simétrica. Miren, entonces hacemos lo mismo por los dos lados y ya aquí tenemos prácticamente nuestra flor. Entonces, si hiciste todos los pasos bien, tiene que quedarte así. Mira, a ver si ahí se ve bien. ¿Ves? Así debe quedarte. Este lado de aquí debe estar abierto y este lado de aquí igual. Todos los lados deben ser iguales. Miren, abierto aquí y abierto aquí. Entonces, ahora puede ser con pegamento o sin pegamento, pero como es su primera vez, yo les recomiendo que usen pegamento. Puede ser silicona caliente. A ver, que tengo un poquito por aquí calentando. Miren, ahí me quemo. Puede ser silicona caliente, puede ser silicón frío, puede ser resistor, EGA, como le dicen aquí en mi país, o pegamento para que usan para madera. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, vamos a abrir uno de estos lados así y el otro lo vamos a comprimir. En el lado que está abierto vamos a poner solo un poquito de pegamento, miren, abajo. No van a pegar todo el borde, no, solamente abajo, miren, ahí entran solo una pequeña porción, así, miren, de la flor, una pequeñita porción solamente, y aprietan un ratito. Esto lo pueden hacer sin pegamento, pero como tal vez es la primera vez de muchos, se los estoy enseñando así. Tienen que poner un poquito, solo un poquitito, si es pegamento para papel, EGA o resistor, como ustedes le llamen, porque ensucia mucho, igual silicón. Así que cuando estemos trabajando con origami 3D, también lo vamos a hacer así, con poquito pegamento. Ok, aquí te voy a recomendar que si te quedó un lado más largo que otro, uses el lado más largo para abrirlo, así, ¿verdad? Entonces el otro lado lo comprimes y pones pegamento en el más largo, que es el que vas a abrir. Pones solo un poquito. Vamos a ver, a buscar la cámara, a ver si se enfoca. Ok, miren, solo un poquito. Y le puse demasiado, voy a retirar con esto. Ok. Esto es lo que no me gusta de este silicón. Ok, entramos. Introducimos solo un poquito. Está caliente el silicón. Ok, ahí está introducido. No se preocupen si les sale mal a lo primero, pues como tal vez no están impuestos, sus manos deben adaptarse al papel y les tomará un poquito de tiempo. Entonces ustedes pueden repetir el video cuantas veces quieran. Si fallan en un punto, van a ver que se lo van a memorizar. Miren, entonces
Aquí tenemos nuestra flor. Aquí abajo tenemos un pequeño orificio, como ven, y aquí arriba tenemos los pétalos. Aquí, por aquí vamos a soplar un poquito, no mucho, miren, nos pegamos e inflamos, agarrando siempre por aquí. Bueno, miren, en este caso salió la línea que anteriormente había hecho, pero no pasa nada. Una vez inflada, va a quedar así. Entonces, por aquí arriba tenemos los pétalos y aquí vamos a tomar los pétalos, miren, así, y con mucha delicadeza vamos a jalar hacia abajo, miren, así, como que estás jugando el me quiere, no me quiere, ok, pero no juegues así con tu flor, ya que la vas a dañar. No juegues me quieres, no me quieres con tu flor. Miren, aquí tenemos dos pétalos y aquí tenemos el tercer pétalo. Y por último vamos a jalar nuestro último pétalo. Bien, miren, así. Entonces, con este sobrante, pueden buscar un sobrante de otro color. Si hacen esta parte rosada, roja, pueden usar este palito, este sobrante para hacer el palito, así, miren, enrollando. Van a ver que cuando quede del color verde con rojo o dos colores que combinen morado y verde, va a quedar hermosa, muy hermosa. Entonces, espero que les haya gustado este video. Por favor, compártanlo con todos sus amigos. Si juegas Coinmaster, pues prepárate, porque vamos a poner muchas dinámicas acerca de este contenido. En esta semana tengo planeado subir al menos de 3 a 4 videos de origami. Ok, primero vamos a trabajar con el origami normal y luego vamos a usar el origami 3D. Primero deben adaptarse a este tipo de origami, que así lo hice yo. Empecé primero con ese tipo de origami y luego me adapté al origami 3D, que lleva un poquito más de tiempo. Por eso les decía que van a poder incluir a su familia dentro de este contenido que le iba a subir. Entonces, miren, esta parte de aquí, si la hacen de papel, van a tener que comprimirla un poquito, así. Le pueden dar vuelta agarrando aquí, porque no puede girar, pero solamente la parte que va a entrar aquí. Ok, entonces aquí vamos a girar un poco así nuestra flor y listo, tenemos una hermosa flor. Entonces quiero que me digas en los comentarios qué flor parece. Ok, entonces nos vemos hasta la próxima. Comparte con todos tus amigos y haz el primer detalle, ya sea para tu pareja, para tu madre, ok, para quien tú quieras. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú. Muchas gracias.